Bueno, buenos días. Vamos a empezar cantando, entonces pongámonos de pie y cantemos juntos esta canción. Tomar asiento. ¿Quién sabe de dónde viene esa canción? ¿De qué parte de la Biblia? Uy, sí, Sofonías. Eso fue muy rápido. No sé cómo supieron que venía de Sofonías. No tiene nada que ver que con el grupo de varones estamos estudiando Sofonías. Nada que ver. No, mentiras. Sí, viene de Sofonías. Bueno, voy a dejar que busquemos nuestros asientos. Entonces, sí, esta mañana estábamos estudiando Sofonías en el estudio bíblico que tenemos los varones. Y es curioso, o sea, la mayor parte de Sofonías es Dios haciéndole reclamos a Israel por lo que está haciendo mal, por ser idólatras, por ser sincretistas, o sea, como que sí adoro a Dios, pero también adoro a este otro Dios y a este otro, y etcétera, y etcétera. Que Dios dice, no, así no es. Y además de hacerles reclamos, también les prometía que iba a llegar un juicio, como vemos en todos los profetas. O sea, reclamo por lo que están haciendo mal, promesa de que vendrá un juicio, pero también una promesa que Dios más adelante también los recogería, los salvaría con brazos pues de amor. Y es curioso porque mucha gente murió en ese entonces y solo quedó bajo la ira de Dios. Pero Dios estaba hablando sobre un pueblo que Él lleva. Y lo importante, tanto como en el Antiguo Testamento, sabemos que Abraham fue justificado. ¿Por qué? ¿Porque fue buena gente? No, por la fe. Y así, desde ese entonces, toda la historia humana, el pueblo de Dios ha sido realmente los que son su pueblo por la fe. Y por medio de Jesús, entonces, tenemos esta promesa, que Él está en medio de nosotros, y es poderoso, que salvará. Quisiera invitarles ahora a cantar esta otra canción, Hay Poder. Dice, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Lo que hizo Cristo nos da poder, o sea, Él venció a la muerte en nuestro lugar. Es un poder que nadie más tiene, vencer a la muerte.
y Jesús lo hizo. Pongámonos de pie nuevamente y cantemos juntos esta canción. Ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder, y en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió. Amén. Pueden tomar asiento nuevamente. Y ese es poder, el poder de Dios. Hay poder en la muerte de Jesús y por eso estamos aquí esta mañana, para recordar a Jesús, en particular en estos símbolos, ¿no? El pan que representa su cuerpo quebrado por nosotros en su muerte, el jugo de uva que representa su sangre vertida por nosotros. Pero también recordamos, eso es solo un momento de un todo mucho más grande. Pero sí es creo que el momento culminante es su muerte, su resurrección y también su ascensión más adelante, cuando ascendió al Padre. Y hoy, ¿dónde está Jesús? ¿Está muerto? ¿Está colgado en una cruz como lo tienen muchos? No, está a la diestra del Padre y reina con poder sobre su pueblo, y algún día todo el mundo lo verá y hará lamentación, dice la palabra. Todo el mundo lo verá y hará lamentación por aquel que han rechazado, pero gracias a Dios por su obra en nosotros. Es por la gracia de Dios que le conocemos, que hemos venido a poder confiar en Él y a ser salvos de nuestra maldad, del pecado y del juicio, ser salvos de la muerte. Y es muy interesante, ¿qué le decía Jesús a sus discípulos cuando Él iba a ascender?
les dijo algo al comienzo de Hechos, y ellos le preguntaban, bueno, le veían a él resucitado, decían, se está cumpliendo todo lo que dijo Jesús, lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento. Mira, todo lo que había dicho acerca del Cristo, o sea, el Mesías, se está cumpliendo. Entonces le decían, bueno, ¿y ahora restaurarás el reino a Israel? ¿Y qué dice Jesús? No es para ustedes conocer los tiempos del Padre, ¿no? Pero recibiréis ¿qué? Poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y cuando leemos Hechos, ¿qué vemos? Efectivamente le fueron testigos en Jerusalén, le fueron testigos en Judea y Samaria, y empezaron a hacerle testigos hasta los confines de la tierra que conocían. Y hoy día conocemos más confines de la tierra que lo que conocían en ese entonces. Y tenemos como iglesia, estoy quizá desviando un poquito, pero no tanto del tema principal, pero hoy como iglesia de Jesucristo, tenemos la encomendación de Dios a la iglesia para ir hasta los confines de la tierra, para que personas que deberían estar adorando a Dios, porque Dios los creó, lo puedan conocer y lo puedan llegar a alabar. Y eso es una tarea imposible si no fuera por el poder que Jesús nos dio. Un poder primero sobre la muerte, poder también sobre el pecado, poder también para no ser castigados al final de los tiempos, cuando Dios juzgue a todo el mundo, pero también poder para vivir, un poder que viene por el Espíritu Santo. Les dijo, esperen, quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y una pregunta, ¿tú y yo tenemos al Espíritu Santo? Sí, no es un mero sentir. Creo que el Espíritu sí nos lleva a sentir, a emocionarnos, pero no es equivalente con un sentido de emoción. El Espíritu Santo es poder. Y hoy estamos para recordar, como decíamos, a Jesucristo. Todo esto es solo posible por Jesús y el poder que hay en Él, porque Él resucitó de los muertos después de haber muerto en nuestro lugar. Sigamos con otra canción, y esta canción dice: puedo confiar en el Señor, que me va a guiar, puedo confiar en el Señor que no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. ¿Por qué puedo confiar en Él? Porque todas sus promesas las cumple. ¿Y por qué puedo confiar en que voy a confiar en el Señor aunque el sol llegara a oscurecerse? Porque es el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces es una invitación para que confiemos realmente en Él en cada momento de nuestras vidas. No es fácil, pero es posible. Entonces cantemos juntos esta canción y luego vamos a abrir el espacio para que más varones nos ayuden a enfocarnos en nuestro Señor Jesús en esta mañana. Puedo confiar en el Señor que me va a guiar.
descansar, puedo descansar, que su mansión Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor. Pueden tomar asiento y invito en este momento a los varones que nos quieran seguir ayudando a enfocarnos en nuestro Señor Jesús en esta mañana, a que puedan pasar aquí al micrófono, por favor, así todos podemos escuchar y ver. Gracias. Hola, buenos días a todos. Esta mañana estábamos con los varones meditando sobre el libro de Sofonías. Si quieren, acompáñenme al primer capítulo de Sofonías y leeremos, 4 versículos de este libro para empezar. Bien, allí en el libro de Sofonías dice versículo 1, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi. Sofonías era un profeta que tenía encargado de dar un mensaje al pueblo. La calidad de ese mensaje y el contenido estaba dispuesto por el Señor. Él le dijo todo lo que tenía que decirle al pueblo. Lo triste es pensar en cuál era ese mensaje, qué contenía. Versículo 2 dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá, y aquí ya habla específicamente a su pueblo. Anteriormente estaba hablando de todos los que pudieran escuchar el mensaje, y aún los que no, como veremos más adelante. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar a los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a todos los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron, encerrando allí a un gran grupo de personas, sino tal vez todos. Y es aquellos que adoran dioses falsos, aquellos que adoran a Jehová y adoran dioses falsos, y aquellos que se apartan y como que no les importa nada. Calla en la presencia de Jehová, versículo 7, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados, y en el día de sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero, asimismo castigaré a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados.
Versículo 12, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jehová con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueadas sus bienes y sus casas asolados. Edificarán casas, mas las no habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino. Y bueno, podríamos seguir leyendo muchos más versículos que empiezan a describir, como decía, la calidad y el objeto del mensaje. Juicio del Señor sobre todos aquellos que moraban la faz de la tierra. Hombres, bestias, aves, todo lo que el Señor había transmitido a través del profeta sucedería. Hablábamos ahorita, como Marcos nos recordaba, que lo que el Señor dice se cumple. Él es verdad, Él es la verdad. Y entonces actúa de acuerdo a la naturaleza de su ser, también por amor a su nombre, sin ir en contra de lo que define su esencia. Y aquí había declarado juicio y castigo. Y me parece impresionante pensar que no solo se dirigió a su pueblo, sino se dirigió a todos los hombres. Un juicio que con certeza vendrá sobre la tierra. Pero es increíble también pensar en lo que tal vez todos aprendimos, los que hemos estado en escuela dominical y tal vez los que no, que nos dice su palabra a través de Juan 3:16. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué incluye el mundo? Todo. Y el amor del Señor, el amor de Dios nuestro Padre, el amor de Jehová para el pueblo de Israel, también va hacia el mundo entero. Existe juicio por el pecado, pero también existe el amor de Dios por el mundo. Hoy celebramos eso, que Dios amó al mundo, que tenemos todos la oportunidad de reconciliarnos con Él. Hoy recordamos esa verdad a través de estos símbolos, pero como también lo he dicho en otros momentos, no es un tema de venir el domingo y recordar cuánto me amó Dios. Es un tema del diario vivir. En cada momento, en cada decisión, en la manera como trato a mis seres queridos, mi esposa, mis hijos, en la manera como me relaciono con las personas que están en mi trabajo o mi vecindario o donde sea que yo esté, como un individuo, testigo y objeto del amor del Señor, cómo me comporto y cómo medito de una manera visible a los demás en el sacrificio de Cristo por amor a mí. Y es bonito pensar que aunque Dios amó al mundo, también tiene un amor específico por cada uno de nosotros, porque sus ojos están puestos en ti. Su amor fue por ti, su misericordia fue por ti, de una manera individual, personal, específica. Damos gracias por ese amor, damos gracias por el sacrificio de Cristo. Eso lo recordamos hoy como una familia, juntos, animándonos los unos a los otros. Pero qué bueno es también recordarlo a lo largo de nuestra semana, de nuestra vida. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por permitirnos reunirnos como familia, porque tú has creado esta familia, porque nos une un vínculo perfecto y es el amor de Cristo, su sangre que nos hace a todos iguales, Señor. Gracias porque tu amor fue para el mundo, pero aún más gracias porque ese amor nos alcanzó a nosotros, nos convenció junto con tu palabra, junto con el Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio, y nos ha hecho reconciliarnos contigo. Gracias porque pusiste tus ojos en cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, celebrar a diario en nuestra vida nuestra identidad contigo, que somos parte de tu pueblo, que nos elegiste sin tener razones en nosotros mismos para hacerlo, más que nuestra necesidad. Te agradecemos, te exaltamos, Señor, exaltamos a tu Hijo, quien hace posible todas las cosas. Oramos en su nombre. Amén. Les pido que vayamos a Romanos capítulo 8, la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 33 en adelante.
Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vino a mi mente esta porción cuando cantábamos, si el sol llegara a oscurecer, pase lo que pase, estamos seguros en Cristo. Y estamos seguros en Cristo no porque hagamos mérito para el efecto, no, simplemente porque Dios es bueno y Él, dice aquí, el Señor Jesús fue el que murió y también resucitó. Él se entregó por nosotros, Él ganó para nosotros esa relación íntima con el Padre. Y nos hablaba, y hablábamos esta mañana hablando de Sofonías, de todo el juicio tan crudo como lo describe el profeta, donde es algo que no puede ni siquiera imaginar, el juicio para quien no obedece la ley de Dios, para quien no está con el Señor. Pero aquí también nos dice que nada nos puede separar del amor de Dios. En Él estamos seguros. A nosotros no nos viene ese juicio porque Jesús ya pagó por nuestros pecados. Y si Él pagó, pues en Él estamos seguros. Y no por nosotros, repito, no porque nosotros merezcamos algo, sino porque hemos puesto nuestra confianza en su obra, en la cruz, confianza que nunca nos defraudará, porque nos defraudarán, decíamos esta mañana, las personas. Alguien que de pronto se para a enseñar o predicar y cae y nos sentimos decepcionados, pero Dios nunca nos va a fallar y en Él estamos seguros. Como prueba de su permanente amor por nosotros y relación con nosotros, para que no olvidemos lo que Él hizo, dejó unos símbolos que están allá, que representan su obra, su sangre, su cuerpo, entregados por nosotros. Así que estamos reunidos en torno a un hecho, a unos símbolos que representan un hecho inmemorable, es decir, algo que no se puede olvidar y que debemos tenerlo siempre presente en nuestras vidas, no solamente cuando estamos aquí reunidos. Sí, debemos reunirnos porque esa es la voluntad del Señor, que no dejemos de congregarnos. Debemos celebrarlo porque Él dice, haced esto en memoria de mí, pero lo que eso representa debe cubrir todas las áreas y todos los momentos de nuestra vida. Démosle gracias. Padre,
muchísimas, muchísimas gracias, porque tu amor es tan grande que nadie nos puede separar de Él. Ni la muerte ni la vida, dice tu palabra. Cuando morimos, estaremos eternamente contigo. Y mientras vivimos vida física, podrán venir angustia, tribulación, pero tu amor estará siempre con nosotros. Es más, en momentos difíciles, cuando más sentimos tu presencia en nuestras vidas, cuando te necesitamos allí porque estamos enfermos, porque tenemos necesidades grandes de cualquier índole, ahí estás tú y te sentimos. Pero en este momento estamos aquí para adorarte y agradecerte por haber enviado a tu Hijo Cristo para que nosotros tengamos vida, vida eterna, vida en abundancia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, buenos días. Qué hermoso versículo en Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Qué hermoso. Mientras estudiábamos este hermoso libro de Sofonías, pensaba, ¿no? Porque el libro lo podríamos dividir en dos secciones, ¿no? El juicio de Dios y, en segundo lugar, la bendición de Dios. Y pensar que, no podríamos pensar que humanamente, que después de un juicio viniera una bendición. Pero eso fue lo que pasó, ¿no? Y tuvo su cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. Hace 2000 años casi hubo un juicio. Dios juzgó el pecado del ser humano allí en el Calvario, en el monte de la calavera. Y quien pagó y llevó ese juicio fue nuestro amado Señor Jesucristo. Allí Dios juzgó el pecado en la persona de su Hijo amado, el cual nunca pecó. Dice la Escritura que hubo engaño en su boca. Y vimos de qué manera Dios derramó no solamente el juicio, pero también su amor. Y pensaba en lo que dice, considera el hermano Alfonso esta mañana, hacía una pregunta, ¿no? Acerca de qué desencadenó ese juicio del cual habla Sofonías. Y empieza con la adoración a dioses paganos, ¿verdad? Y consideraba algo que él dijo, ¿no? Las personas comienzan a parecerse a aquello que adoran. ¿No les parece? Aquellos que gustan de la música, y pensaba, por ejemplo, en los metaleros, en el black metal, las personas comienzan a parecerse, ¿cierto? A adoptar esa apariencia de lo cual adoran, ¿no? Y hermanos, saber que nuestra fuente de adoración es nuestro amado Señor Jesucristo, eso nos lleva a considerar que debemos comenzar a parecernos a Él, ¿no? A tomar la apariencia que Él tiene, ¿no? Y definitivamente pensaba en Hechos. Les invito a que vayamos al libro de los Hechos. Es un pasaje que me encanta y está allí en Hechos capítulo 2, y el contexto nos habla del momento cuando en el día de Pentecostés, después de que ha venido el Espíritu Santo, el cual el Señor había prometido, sale a la plaza pública la iglesia, y específicamente Pedro, y hace la primera predicación pública. Y dice allí en el capítulo 2, verso 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Qué hermoso. Aquel que había, ellos sabían, muchos de los que estaban allí en Jerusalén, sabían de lo que había acontecido, y muchos fueron testigos de lo que pasó allí,
¿verdad? Y lo que Pedro allí expresa es algo hermoso, ¿no? Sepa toda la casa de Israel que aquel que fue crucificado allí, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Y dice más adelante, y al oír estas cosas, o esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y aquí es donde aquel juicio que se ejecutó allí comienza a traer una bendición, porque el pueblo comienza a ser tocado por aquello que sucedió. Y dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, qué hermoso, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, mire, esto tan hermoso, ¿no? Sed salvos de esta perversa generación. Y ese es el propósito de Dios, ¿no? Su salvación. Dios es un Dios de salvación sobre todas las cosas, hermanos. Y esto es algo que esta mañana queremos exaltar. Hoy exaltamos a ese Dios maravilloso, grande, de salvación. Y dice, así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y verso 42, mire lo que es transformado en lo que era idolatría y otras cosas paganas, y todo lo que el pecado traía comienza a transformar a aquellos que fueron bautizados, que creyeron, que recibieron el Espíritu Santo. Y dice, y perseveraban primero en la doctrina de los apóstoles, segundo, en la comunión unos con otros, tercero, en el partimiento del pan, y cuarto, en las oraciones de los santos, en las oraciones como iglesia. Y en esta mañana estamos aquí reunidos al nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo, reunidos alrededor de una mesa con unos elementos simbólicos para hacer memoria de Él y adorarle con todo nuestro corazón. Les invito a que en este momento adoremos a nuestro amado Señor. Lo merece nuestro Salvador, aquel que lo entregó absolutamente todo por nosotros. Padre, gracias. Con infinita gratitud venimos delante de ti, reconociendo en nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro libertador. Así como lo expresó el apóstol Pedro allí, que tú le habías colocado como Señor y Cristo. Y Padre, gracias por Él. Gracias porque en Él podemos presentarnos delante de ti confiadamente, Señor. Gracias te damos, Padre, por ese amor maravilloso que fue derramado a favor nuestro. Hoy queremos adorarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra gratitud, Señor, nuestras vidas postradas delante de Él. Te glorificamos en Cristo, amado Padre Celestial. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias y les invito a Efesios 1. Efesios 1, que es muy hermoso, pero quisiera que pensáramos un momento, empezando en el versículo 18. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad,
poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y ese siglo venidero es la eternidad, creo yo, ¿no? O sea, es básicamente, ¿qué tenemos hoy? Tenemos un tiempo donde las cosas siguen aparentemente como siempre han seguido, pero viene un siglo venidero cuando Cristo reinará por siempre, y es ese poder que obró en Cristo que opera hoy en nosotros, y eso es para mucho gozo para nosotros, y creo que es importante volver semana tras semana para que los ojos de nuestro corazón sean iluminados. No es únicamente al escuchar a otras personas, también creo que los domingos nos ayudan a recordar, oiga, esto es, o sea, cada uno de nosotros tenemos copia de la Biblia, tenemos acceso a la Biblia y podemos estarla leyendo y meditando en el Señor Jesús durante toda la semana y conociéndolo. Pero sí, cuando nos reunimos es para el gozo de recordarlo a Él juntos, de cantar juntos también. Entonces nos animaban también a dar muchas gracias a Dios, y creo que es apropiado por todo lo que Él ha hecho. Entonces vamos a cantar esta canción que dice dad gracias de todo corazón, y luego vamos a pasar los símbolos y recordar a nuestro Señor al participar de esos símbolos. Cantemos juntos esta canción. Por lo que hizo el Señor.
Así es, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque diste a tu Hijo que vino para dar su vida en rescate por muchos, por nosotros que hemos creído en ti y por aquellos que creerán en ti, como cumplimiento de tu promesa que este evangelio se predicará a todas las naciones y luego vendrá el fin. Y gracias, Dios, porque tú eres poderoso, tú eres capaz de cumplir con todas tus promesas. Anhelamos ver ese día, anhelamos llegar a ese día cuando estaremos en tu presencia con gente de cada tribu, de cada lengua, de cada nación, adorándote porque tú eres digno. Y hoy, Dios, estamos aquí, quizás somos pocos, pero te pedimos que recibas de nuestros corazones, de nuestros labios, esta alabanza, porque eres digno y eres digno de reinar en nuestras vidas, de gobernarnos a nosotros. Y queremos, Dios, ser obedientes a ti por el poder de tu Espíritu Santo. Y ahora, al tomar estos símbolos, Dios, lo hacemos en memoria de ti. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que oramos. Amén. Vamos a pasar estos símbolos. Si tú has creído en Jesucristo, esto es para ti. Si no lo has hecho, los símbolos no producen nada, no producen salvamiento. Es la fe en Jesús que produce eso. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, habla con cualquiera de nosotros, los que hemos compartido, o también otras personas. Y ahora viene el momento de poder dar de nuestras ofrendas. Y también, si eres creyente, si has confiado en el Señor Jesús para tu salvación, si le perteneces a Él, pues nuestras billeteras también le pertenecen, ¿sí o no? Entonces es oportunidad para poder dar. Algunos de los gastos son los gastos que nosotros mismos tenemos, ¿no? Y eso es hasta simplemente coherente con que nos congreguemos aquí, que ayudemos con esos gastos, pero realmente que sea más que eso. Y nuestra iglesia también apoya a algunos misioneros, a algunas personas que trabajan también aquí más cercano y no solo a lo último de la tierra. Apoyamos a personas y la idea es que estemos usando de los recursos que Dios nos ha dado para cumplir con lo que Él dice que quiere que hagamos, más allá de reunirnos, aunque obviamente eso es lo que nos da gozo también.
Entonces, al hacerlo, pues también pongámonos de pie y cantemos juntos esta canción que nos recuerda que el propósito de todo esto es producir en nosotros adoración. De tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Amén. Dios, te adoramos y pedimos que seas alabado en nuestras vidas. Dios, ayúdanos a reflexionar, a mirar dentro de nosotros cada día, que nos recuerdes. Ayúdanos, Dios, a vivir lo que creemos y a que verdaderamente creamos lo que decimos creer. No somos perfectos, tú lo sabes, por eso viniste a salvarnos. Pero queremos, Dios, ser más y más conformados a la imagen de nuestro Señor Jesús. Te pedimos, Dios, te pedimos, Espíritu Santo, que obres en nosotros, que obres esa obra de santificación, que confrontes lo que tengas que confrontar,
que nos ayudes a vivir en santidad, porque tú, Dios, eres digno, no porque nosotros seamos algo, porque tú eres digno. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a ahora tener algunos anuncios, luego un pequeño break, y después de ese descansito vamos a escuchar de la palabra de Dios. Entonces, bien. Bueno, ahora se está pasando la bolsita para las ofrendas, entonces por favor, ahí la tienen. Bien, las reuniones de esta semana, recuerden que de lunes a viernes a las 6:45 de la mañana las mujeres se están, 6:15 de la mañana. O sea, hay un 6:15 en la mañana también, no solo en la tarde. Wow. Bien, 6:15 de la mañana se están reuniendo para oración. También se están reuniendo las mujeres los martes a las 7 de la noche para orar. Y los miércoles hay reunión de familia, estudio bíblico en Hebreos y también oración. Todos muy invitados. Y los domingos tenemos discipulados o estudio bíblico, como se quiera llamar, a las 9 de la mañana y reunión dominical a las 10. Tenemos cursos Emaús y Fuente de Luz. Entonces, si estás interesada en estudiar más de la Biblia, es una herramienta, son dos herramientas: cursos Emaús y cursos Fuente de Luz, que son, creo que para niños se enfocan, y es una gran oportunidad de poder estudiar. También hay otras oportunidades de estudiar, como es el Instituto Fiel. Entonces, si están interesados en Emaús, Fuente de Luz, hablar con doña Estela, y Fiel, pues pueden hablar con, no sé quién quedó como, bueno, pueden hablar conmigo si están interesados ahí también en Fiel, y nos vamos orientando. Bien, cursos Emaús y Fuente de Luz. Me entregaron un montón de cursos ahí que se completaron. Primero, Juan Esteban Rodríguez. Pueden pasar adelante para que los aplaudamos. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Wow, 5. Muy bien. Súper. Mariana Guerra. Listo. También Isabela Hernández, que pues no está aquí, pero bien. Juan José Molina no vino, pero se le presenta. Y Sandra Milena Guerra. Bien, cumpleaños. Esta semana está cumpliendo años mi querida esposa el sábado. Mi papá también está cumpliendo años el viernes. También este viernes que viene. Sí. Entonces el 27 está cumpliendo años mi papá. También está cumpliendo años Lucelena Olaya. Y el 24, que viene a ser que el martes, está cumpliendo Laila Parada. Entonces, para estar enviando saludos, regalos al esposo de la cumpleañera del sábado, está bien. Súper. Y a ver, ¿qué más se me queda? Bien, entonces, personas visitándonos hoy. Jorge Ortiz, bienvenido, viene para predicar. Y Ana María Vázquez Duarte, muy bienvenido. ¿Alguien más que nos esté visitando por primera vez? Listo. Bueno,
tomemos unos 5 minutos. Bueno, digo 5, van a ser 7, pero bien, 5 minutos y ahorita volvemos. Gracias. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, cantará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. El Señor está en medio de ti, poderoso, poderosísimo. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, cantará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. El Señor está en medio de ti, poderoso, poderosísimo. Amén. Podemos tomar asiento y ahora entramos al tiempo de la prédica. Quien nos acompaña hoy es Jorge Ortiz. Muy bienvenido, hermano. Y listo, perdón, seguí antes que pudieron tomar asiento todos. Entonces, recordemos también que tenemos el campamento de familias el 2 al 4 de julio y nuestro hermano Jorge va a estar enseñando allí también. Entonces, pues les animo a los que van a estar para poder ir. Nosotros, infortunadamente, no vamos a poder estar aquí en esas fechas, pero espero que les vaya a todos muy bien. Si estuviéramos, iríamos. Entonces, bien. Entonces, invitamos a nuestro hermano Jorge y los niños también pueden ir a sus clases, a su clase en este momento. Muchas gracias. Aló. Bueno, buenos días. Nuevamente un privilegio poder compartir con ustedes. Tengo entendido que, están estudiando Romanos, ¿cierto? Muy bien, vamos a orar y comenzamos. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por tu preciosa palabra. Gracias porque es santa, gracias porque viene de ti, gracias porque tiene vida, ya que emana de ti directamente para nosotros. Gracias también por la obra de tu Espíritu Santo en medio de nosotros y del mundo, porque a través de él tu palabra toca nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, y produce efectos positivos para llevarnos a la obediencia, Señor. Pedimos que en esta mañana sea tu Espíritu Santo dirigiendo todo y usando tu palabra para exhortarnos, para animarnos, para consolarnos, y bendice este tiempo en todo sentido, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ok, entonces el hermano Pablo y Alfonsito me compartieron el pasaje que debo enseñar hoy y vamos a estar un pasaje muy largo que es, vamos a ver Romanos capítulo 4 desde el versículo 1 y vamos a ir hasta Romanos capítulo 5 versículo 11. Ese es un reto muy grande enseñar ese pasaje en 45 minutos, pero vamos a intentarlo, ¿listo? Además siempre la palabra del Señor nos guía y su Espíritu obviamente nos dirige en todo sentido. Y vamos solamente que tomaremos como algunos puntos de esos capítulos para compartir. Lo primero es hablar, y quería hablar un poquito de juicios. Están muy de moda los juicios. Hay por ahí un personaje nefasto de la historia en Colombia que está siendo juzgado en Estados Unidos, pero los juicios siempre han tenido lugar en el mundo. Uno muy importante en el año 1663 fue el juicio de Galileo Galilei, un hombre que fue juzgado
ante tribunales por creer que la Tierra no era el centro de la Tierra, no era el centro del universo, sino que la Tierra era un planeta más que giraba alrededor del Sol. Hoy en día sabemos que eso es verdad, pero en aquella época se creía que la Tierra era el centro y todo el universo giraba alrededor de ella. Entonces, por eso fue llevado a juicio. Al Capone en el año 1931, no sé quién ha visto las películas de Al Capone, y Al Capone fue un gran mafioso en Chicago, y un hombre muy malo, y en el año 1931 fue juzgado. La Fiscalía de Estados Unidos lo llevó a juicio, un hombre que se consideraba intocable, y fue condenado por evasión de impuestos. Murió por sífilis en la cárcel. Otro juicio muy importante, tal vez el juicio más importante de los últimos 2 siglos de la historia de la humanidad, fueron los juicios de Nuremberg en el año 1945 a 1946, donde todos los líderes nazis que quedaron vivos fueron juzgados en una corte penal internacional y fueron condenados. Algunos de ellos se suicidaron en ese proceso y otros sí fueron condenados a la horca. Entonces otros recibieron prisión y cosas así. Juicios importantes. Cuando uno va al libro de Romanos, en esencia los primeros capítulos muestran, y quiero que nos imaginemos eso, para estudiar un poquito el pasaje que vamos a ver hoy, como si fuera un juicio. Y el juez, obviamente, el juez por excelencia en la Biblia y el juez real de todo el universo, ¿quién es? Dios. Pero aquí en estos primeros capítulos yo asemejo, en todos los juicios hay alguien que acusa, ¿cierto? ¿Y cómo se llama el que acusa? El fiscal, ¿cierto? El fiscal es el que levanta, hace la investigación del imputado o la imputada y levanta todas las pruebas para presentarlas en el jurado delante del juez y decir, vea, estas son las pruebas para decir que esta persona imputada es culpable. Entonces, en ese juicio imaginario de estos primeros capítulos de Romanos, el fiscal, ¿quién sería? El autor del libro, el apóstol Pablo, es el fiscal. Y hay unos acusados. ¿Quiénes son los acusados? Los hombres, ¿cierto? Los hombres. Tú mencionabas ahora y mencionábamos sobre, Mauricio mencionaba sobre el juicio en Sofonías, cómo se presenta. Pero resulta que aquí habían 2 tipos de imputados, 2 tipos de reos que tenían que estaban siendo judicializados en ese juicio imaginario de los primeros capítulos de Romanos. ¿Cuáles eran esos 2 imputados? Unos eran ¿quiénes? Los gentiles, ¿cierto? O sea, nosotricos, que no somos judíos. ¿Aquí hay alguien judío? Creo que no. Entonces los que no eran judíos estábamos siendo imputados allí en ese juicio. ¿Y el otro grupo quién era? Los otros imputados. Los judíos. Entonces, tanto los gentiles como los judíos encerraban toda la raza humana. Allí estaban en ese grupo toda la raza humana. Y digamos que el juicio de Dios, como ustedes han aprendido en estos días de Romanos, ¿qué dice el juicio de Dios? Todo aquel que pecare, morirá. La paga del pecado es la muerte. Entonces, ante ese juicio, aquellos imputados, los gentiles y los judíos, podrían tener algunos argumentos de defensa, ¿cierto? Decir, bueno, Señor, yo tengo en mi defensa esto, y con esta defensa que yo tengo, considero que no debo ser imputado de muerte por mi pecado. Los gentiles básicamente tenían una razón para justificarse, y tal vez esa razón era: nosotros no conocemos la ley, nosotros no conocemos a Dios, nunca se nos ha presentado, nunca nadie en la historia nos ha dicho, la ley de Dios consiste en estos y estos y estas cosas. Entonces el apóstol Pablo, como buen fiscal, ¿cómo rebate ese argumento de los gentiles? Ustedes lo aprendieron en los primeros capítulos. Dice, bueno, no hay justificación con el hecho de no conocer la ley, porque todo lo que es Dios es plenamente conocido a través de la creación, ¿cierto? Entonces la creación es una evidencia de Dios. Y también que la conciencia que cada uno de nosotros tiene de lo bueno y lo malo. Entonces el fiscal, que es Pablo, rebate sobre todo en el capítulo 1 esa objeción de los gentiles, y los gentiles quedamos ¿qué? Condenados bajo juicio, no tenemos ninguna excusa. Pero vamos al segundo grupo, que tiene que ver mucho con el capítulo 4 y capítulo 5. El segundo grupo que estaba bajo juicio era los judíos. Entonces los judíos tenían
3 argumentos de defensa importantes, ante los cuales ningún jurado, ni siquiera el juez del universo, podrían negarlos y decir, no, los judíos verdaderamente tienen la salvación a través de esos 3 argumentos. Hoy vamos a ver uno de esos argumentos, pero el primer argumento que ellos expusieron fue ¿cuál? La ley, ¿cierto? Ellos conocían a Dios y conocían la ley. Obviamente, este es un juicio imaginario, ¿cierto? Pablo está argumentando en ese juicio imaginario. Entonces, y en el capítulo 2, vamos a ir rápido al capítulo 2, versículo 1 al 3, dice el apóstol Pablo, como fiscal, ante este primer argumento de los judíos, de conocer la ley y practicar la ley, dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces Pablo estaba diciendo, bueno, ustedes los judíos que critican a los gentiles por ser paganos, por desobedecer la ley, ustedes hacen en esencia ¿qué? Sí, conocen la ley, pero en esencia ¿qué hacen? Hacen lo mismo, de otra manera, pero lo hacen. Y en el versículo Romanos 2:17 en adelante, Pablo es mucho más directo, ¿cierto? Su argumentación es mucho más fuerte. Y allí como fiscal dice, he aquí, versículo 17, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad y sí, eres instruido en la ley, la sabes. Y a través de la ley apruebas lo que es bueno. Y confías tú, judío, que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, eres instructor de los indoctos, eres maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Entonces dice el fiscal, pero tú pues, que enseñas a otro, ¿acaso no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no has de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley y con la infracción de la ley no deshonras a Dios acaso? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces la ley no era un argumento de defensa, ¿cierto? Los judíos eran tan culpables aún conociendo la ley. El segundo argumento, ¿cuál era? ¿Recuerdan ustedes en los estudios? Aunque no lo presentaron como el juicio, pero había un segundo argumento, ¿cuál era? La circuncisión. Bueno, listo, está bien, reconocemos, la embarramos, en la ley no cumplimos, pero tenemos otro muy fuerte, y es que somos circuncidados. Y allá en el Antiguo Testamento, Dios dijo que aquellos que tuvieran la señal de la circuncisión pertenecían a su pueblo. Pues bien, nosotros somos de su pueblo porque somos circuncidados. Entonces el fiscal, obviamente bajo la guía del Espíritu Santo, rebate ese argumento. Romanos capítulo 2, versículos 25 al 29. Romanos 2, 25 al 29. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardara la ley, pero si eres transgresor de la ley, la circuncisión no sirve de nada, viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso, aquel que no fue circuncidado, guardara las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, es decir, no valdrá más el obedecer la ley que simplemente que su prepucio no haya sido cortado. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Y que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, es decir, el que le quitaron parte de su miembro viril como en el proceso de circuncisión, ese no es el judío, sino aquel que pertenece al pueblo de Dios. Bueno, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, o sea, el que pertenece al pueblo de Dios, el que lo es, ¿cómo? En su interior. Y la circuncisión del corazón, del espíritu, no en letra. Y bueno, y el apóstol Pablo no, pero ese no va a ser el tema que nos compete hoy. Segundo argumento, rebatido, la circuncisión no sirve de nada si tu corazón no ha sido circuncidado, si realmente no honras a Dios obedeciendo la ley. Entonces los judíos tenían un último y gran argumento de defensa, el más contundente de todos. ¿Cuál era ese argumento? Que está en capítulo 4 y es el que vamos a estudiar hoy. Nosotros somos hijos de Abraham.
Vea Pablo, sí, listo, nos derrotó en esos dos. Bueno, todo esto es imaginario lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es para que entendamos un poquito la figura. Pero sí hay un argumento que es muy fuerte, y ese argumento es: somos hijos de Abraham. Contra eso no hay nada que hacer, porque los descendientes de Abraham somos llamados pueblo de Dios. Entonces, durante el capítulo 4, que es el que vamos a ver hoy, y parte del 5, lo que hace Pablo es rebatir ese argumento. ¿Okay? No es suficiente ser hijo de Abraham en la carne, es decir, en descendencia directa de Abraham. Y eso es lo que vamos a entender. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante, es que Abraham fue salvo antes de la ley. Y Abraham fue salvo por su fe en Dios, no por la circuncisión que se hizo después de creer. La circuncisión fue una señal de su fe, ¿cierto? Y fue una señal para el pueblo después de él, de aquellos que iban a tener fe en el Señor. Esa era la circuncisión. Pero obviamente los judíos la tomaron como una señal simplemente exterior, simplemente carnal, simplemente física. Pero lo que dice Pablo y lo que vamos a estudiar es: vean, no, eso no sirve, porque Abraham fue salvo antes de la ley, fue salvo antes de la circuncisión, y su salvación fue solamente por fe. ¿Qué es lo que hemos venido aprendiendo en Romanos, cierto? La salvación es solo por fe, no por obras. No hay nada que yo pueda hacer ni dejar de hacer para ganar, o inclusive como creyente para pensar que la salvación la puedo perder si dejo de hacer algo. No, la salvación está garantizada solamente ¿por quién? Por Cristo. La salvación es en la persona de Cristo, no en la doctrina cristiana, por la persona de Cristo y por su muerte, obviamente, y sacrificio en la cruz. Su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, la fe en esencia es eso, y por eso es importante para nosotros entender dónde está puesta realmente nuestra fe. No es porque yo puedo simplemente dejar de ir a una iglesia católica, a cumplir los ritos católicos, venir a una iglesia cristiana, a cumplir con lo que se hacen, inclusive hasta bautizarme, inclusive hasta tomar la cena, todo lo que haya que hacer, pero si en mi corazón no hay un cambio interior, no hay nada. ¿Cierto? Y ese cambio interior se basa en creer en Cristo como mi Señor y Salvador, como mi único reemplazo por los pecados por los cuales yo debía pagar. Él cumplió o pagó por mis pecados en ese juicio que fue en la cruz. Eso es en esencia el Evangelio. Y Pablo lo que está haciendo en estos capítulos es argumentar el porqué del Evangelio, el porqué de la fe. Entonces vamos a ir rápidamente a Romanos capítulo 4 y vamos a leer los versículos 1 al 5. Romanos 4, 1 al 5, dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Entonces dice el versículo 2: porque si Abraham fue justificado por las obras, es decir, por el hacer, por el cumplir la ley, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y aquí hay algo muy importante con respecto a las obras. Nosotros podemos hacer muy buenas obras sin conocer a Cristo, obviamente. Una persona puede hacer muy buenas obras, y hay hombres y mujeres que uno dice, creo que a todos nos ha pasado, mejor dicho, lo único que le falta a este hombre o a esta mujer es ser ¿qué? Ser cristiano. Y hay muchos inconversos que viven mejor que muchos creyentes. Hacen mejores obras, son más amorosos, son más generosos, son más dadivosos. Pero esas personas que piensan que por sus obras van a ser aceptos delante de Dios, ¿qué dice Pablo? Bueno, sí, tienen de qué gloriarse, pero no para con Dios. Tienen para consigo mismos y tal vez para los que le rodean. Pueden decir, oye, qué hombre, ¿no? Qué mujer. Ahí está su gloria, hasta ahí llega, pero delante de Dios no hay. ¿Por qué delante de Dios no hay gloria en eso? En las obras que hacemos para salvación. ¿Por qué? Porque solo hay un medio que Dios exige para recibir a alguien como hijo y como salvo. ¿Quién es ese medio? Cristo. Dios ve a todo el mundo bajo la luz de Cristo, con Cristo o sin Cristo. Y alguien sin Cristo puede hacer las mejores obras, puede vivir de la mejor manera, pero no tiene nada delante de Dios, no tiene su salvación. Nosotros somos pecadores, somos imperfectos,
le fallamos al Señor. Pero si hemos puesto nuestra fe en el Señor, hemos considerado que Él es nuestro Salvador y hemos confiado en esa verdad y le hemos entregado nuestra vida a Él y queremos honrarle y ser santificados en nuestra vida cristiana, aún en medio de esa imperfección, Dios nos ve en Cristo, y ese es parte del tema que vamos a ver hoy sobre la justificación. Sigamos, versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cómo fue justificado Abraham delante de Dios? Solo por creer en Él, no más, no más. La Biblia no dice, y por hacer esto, nunca lo dice, ni allá en Génesis. Solo por creer en Cristo, en Dios, en lo que Él había prometido. Pero al que obra, o sea, si tú piensas, o Él le decía a los judíos, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, es como si se le debiera algo, ¿cierto? Pero sabemos que la salvación es por gracia. Ninguno o alguno de los que estamos aquí merecemos la salvación o algo de la salvación. Ninguno, nadie. Todo es por gracia, hermanos. Y eso nos lleva a ser más agradecidos con Dios. Y a veces perdemos esa perspectiva tan sencilla, porque llevamos mucho tiempo de creyentes y sentimos, así no lo hagamos intencionalmente, sentimos que bueno, yo soy salvo, como que merezco la salvación. Hay algo en mí que hace que sea valioso para merecerla. Y cuando pensamos así, perdemos la humildad delante de Dios y nuestra vida cristiana tiene problemas. Entonces, reconocer que la salvación es por gracia, un regalo inmerecido, nos permite ser más humildes y más obedientes al Señor. Versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vamos a ir ahora al versículo 9, pero voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, porque creo que es un poquito más claro. Versículo 9 al 12 de Romanos 4. Y quiero que pongamos atención a cada versículo para entender mejor lo que Pablo quiere decir bajo este argumento de Abraham y su fe. Versículo 9, ¿la tienes ahí en Nueva Versión Internacional? Oye, gracias, hermano, qué bien. Versículo 9 de Romanos 4 dice, ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles y incircuncisos? Como hemos venido diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. La pregunta normal es, bueno, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo así que Dios consideró justo a Abraham solamente por su fe? En el 10 Pablo pregunta, ¿pero cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado? ¿O se le consideró justo antes de la circuncisión? Versículo 10 continúa diciendo, es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado, antes de la ley. En ese momento yo me imagino a los judíos que pensaban en Abraham como el argumento, diciendo, como el emoji, ¿no? Oye, sí, hay un problema ahí. Versículo 11, ¿la circuncisión era qué? ¿Qué era la circuncisión en el versículo 11? Era una señal, ¿cierto? ¿De qué? ¿Qué dice el versículo? Era una señal de la fe que Abraham tenía. No era la garantía de su salvación, no era la causa de su salvación, sino simplemente era una señal. Algo que demostraba exteriormente lo que él ya que había experimentado en su interior. Es como, aunque no es exactamente la misma comparación, pero es como el bautismo en agua. El bautismo en agua no nos salva, ¿cierto? El bautismo en agua es un testimonio público de algo que ya pasó en mi interior cuando fui salvo. Entonces, es una señal el bautismo también. Sigamos. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y lo había declarado justo antes de que fuera circuncidado. Y esta frase es muy importante para entender lo que vamos a estudiar ahorita del capítulo 6. Dios no solamente lo aceptó, dice Pablo, sino que lo que, ¿qué dice el versículo? Lo aceptó y lo declaró justo. Muy importante esa palabra para entender lo que es la justificación. Lo vamos a ver ahorita, tengámosla en mente.
ser declarado justo. Es muy diferente a otra cosa. Entonces vamos a entender eso ahorita. Pero de Abraham está diciendo Pablo, Dios ya lo había aceptado y ya lo había declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham sí es padre espiritual. ¿De quién? ¿De los que son circuncidados o de todos los que tienen fe en Dios como su Salvador? De todos los que tienen fe. Entonces, ¿Abraham es padre de nosotros, hermanos? ¿Que somos gentiles, que somos creyentes hoy, muchos de nosotros? ¿Es nuestro padre? Sí, nuestro padre en la fe, no por la circuncisión. Bueno, en estos días en la iglesia un hermano, por temas de salud, tuvo que hacerse la circuncisión. Entonces le decimos, hermano, eres doblemente salvo, doblemente circuncidado. Circuncidado en carne y también en el corazón. Mentiras, porque la salvación es solo por la fe. Entonces, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero que no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido solamente a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Entonces Pablo dice algo interesante aquí, dice, bueno, ojo, solo aquellos, él es padre espiritual de aquellos que tienen fe, pero solamente de la fe de ese tipo que tuvo Abraham. Y uno se preguntaría, ¿qué tipo de fe? No es cualquier fe. No es decir, sí, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios. Pablo dice muy claramente, del tipo de fe que tuvo Abraham. Y yo me pregunto, y creo que los lectores de la carta se preguntaban, ¿qué tipo de fe? ¿Cómo fue la fe de Abraham? ¿Qué podrían responder ustedes? ¿Que cómo fue la fe de Abraham? ¿Fue normal cualquier fe? No. Y Pablo lo que hace en los versículos siguientes es hablar de ese tipo de fe. Entonces vamos a ir ya les digo dónde, al capítulo 4, versículo 18. Romanos 4, sí, Romanos 4, que estamos estudiando, Romanos 4, 18. ¿Cómo era el tipo de fe de Abraham? Versículo 18, dice el apóstol Pablo, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Hay varias evidencias de la fe de Abraham. Primero, estaba ya en Ur de los Caldeos, en medio de un mundo pagano, tal vez la zona más pagana del mundo en aquella época, y Dios lo llamó, ¿cierto? ¿Y qué le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar, y aquí está el mapa del lugar a donde vas. Allí vas a hacer esto, y vas a hacer esto, y vas a hacer esto, y en 10 años tendrás esto, y tendrás... Así fue que le dijo Dios. A un lugar que yo te mostraré. O sea, él salía y no sabía para dónde iba, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Abraham? Creyó, le creyó a Dios porque sabía quién era el que le estaba hablando. Primer paso de fe de Abraham. Pero Pablo se refiere aquí a una fe muy evidente en cuanto a la confianza de su Dios en algo. Dios le había prometido que sería padre de muchas naciones. Pues bueno, para ser padre de muchas naciones, ¿qué necesita? Primero tener un hijo, a través del cual pudiese las generaciones empezar a surgir. Había dos problemas graves. Uno, tenía 100 años, y en aquella época los hombres duraban más que lo que duramos hoy en día, ¿cierto? Hoy en día si llegamos a 75, 85, súper. Ahí para allá, por la gracia de Dios, lo que Él quiera, ¿cierto? Pero en aquella época los hombres duraban un poco más. Pero en términos de fertilidad masculina, era igual que hoy en día. Había un límite, por lo menos en la época de Abraham, tal vez antes no, por lo que vemos en Génesis, en los patriarcas. Pero en Abraham, la fertilidad, deducimos por la Escritura, que no llegaba hasta los 100 años,
sino que allí había un problema ya de infertilidad, no sabemos hasta cuándo. Mi papá enviudó a los 25 años de casado, no tuvo hijos con la primera esposa, pero con mi mamá sí, se casó a los 55 años, o sea, a la edad que yo tengo hoy en día, mi papá se casó con mi mamá, tuvo 6 hijos. Su último hijo lo tuvo a los 63 años. Eran muy fértiles los hombres de esa época. Yo creo que hoy en día no tanto, pero tal vez podríamos decir que hasta los 70 años Abraham podía tener hijos. Pero él sabía que era infértil por su edad. Digamos que listo, que Dios obrara y lo hiciera fértil. Otro problema más grave. Su esposa era estéril. A uno agréguele 2 problemas. Entonces, creer en esa promesa de Dios, humanamente hablando, era casi imposible, ¿cierto? Y obviamente en medio del proceso hubo algunas crisis de fe y cometieron errores a Abraham y Sara en ese proceso, errores que hasta hoy tienen consecuencias, pero en esencia Abraham creyó a Dios, ¿cierto? Y Dios le dio un hijo, siendo ya viejo, siendo su esposa estéril, y tuvo un hijo Isaac, a través del cual viene todo el pueblo de Israel. Entonces, pero dice aquí que él no dudó en eso. Dice que no, su fe no se debilitó, es decir, no fue débil. ¿Cuántas veces nuestra fe se debilita, hermanos? Por las circunstancias. Hay circunstancias, sí, Señor, nos has prometido esto, pero todo está muy difícil, o sea, eso no va a pasar. Todas las circunstancias están en contra, ¿sí? Y no sé qué área de tu vida está en ese proceso, en que estés diciendo sí, pero no creo que Dios pueda obrar ahí. Bueno, no permitas que tu fe se debilite. Ese es el tipo de fe de Abraham. No se debilitó ante las circunstancias y la realidad de la vida. Él confió en la promesa de Dios. Sí, continuemos hasta desde el versículo 20. Tampoco dudó, en otras versiones dice, tampoco vaciló por incredulidad ante la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Él era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, ¿cuáles son los enemigos de nuestra fe? La duda, ¿cierto? La duda. ¿Duda de quién? De que Dios puede hacer eso. Dice que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Él había prometido. Ese es el tipo de fe de Abraham. Y cuando nosotros confiamos en Cristo, no tenemos evidencias, bueno, sí hay evidencias históricas, pero cuando yo creo, yo no vi a Cristo en la cruz. No evidencié visiblemente su resurrección, pero confié en Él. Entendí que sí, que lo que Dios decía era cierto con respecto a Cristo, entendí que lo que Dios decía era cierto con respecto a mi pecado, entendí que sí estaba condenado a muerte, pero también entendí que Cristo vino al mundo para salvarme y que cuando murió en la cruz recibió el castigo por mis pecados y que cuando resucitó me podía dar vida eterna. Yo creí en eso, hermanos. En contra de todo lo creí, porque le creí a Dios. Esa es la fe del tipo de Abraham, cuando creemos en Cristo. Te pregunto, ¿esa es tu fe con respecto a Cristo? ¿De ese tipo de fe es? Hermanos, porque esa es la fe que salva, no otro tipo de fe. No una fe intelectual, no una fe superficial, una fe que confía plena, total y completamente en Cristo. Hermanos, porque si no, yo he cometido muchos errores en mi vida cristiana. Y tal vez debería estar hoy acá. Y creo que todos nosotros, ¿cierto? Pero confiamos en que no somos nosotros, sino es Cristo quien nos mantiene salvos y que nos mantiene firmes en Él. Amén. Amén. Listo. Entonces, versículo 22, por lo cual, por ese tipo de fe, su fe le fue contada por justicia. Y versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, versículo 24, sino también con respecto a ¿quién? A nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que hemos creído hoy en Cristo, ¿cierto? A través de toda la historia y los que estamos aquí hoy que hemos creído. Nuestra fe
así nos ha sido contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes va a ser imputada. Esto es decir, a los que creemos a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuevamente, en algunas versiones aparece otra palabra, pero la palabra original es ser imputado, es decir, cuando un juez dicta una sentencia, ¿cierto?, a alguien. Entonces ahora viene la parte final, que es el capítulo 5, un capítulo hermoso, hermosísimo, como toda la Biblia, porque en el capítulo 5 el apóstol Pablo habla de los beneficios de nuestra fe, pero en un aspecto muy importante. Una palabra que es muy clave para entender lo que estamos hablando del juicio, es la justificación. Creo que hay aquí, bueno, ustedes conocen mejor las tradiciones gringas, y el Día de Acción de Gracias es un día en el cual se le da, pero creo que el presidente de Estados Unidos, sea cual sea, como acto simbólico indulta un pavo, ¿cierto? Entonces hay un pavito ahí, nosotros lo llamamos pisco, ¿cómo lo llamamos? Pavo. De niño lo llamábamos pisco, ahora es pavo. Se puso más fino el pisco, pero es un pavo. Y entonces, como los pavos son los que sacrifican, me corrige si es así, el presidente en un acto simbólico indulta a un pavo, le dice, bueno, usted merecía morir, chao, está vivo, ¿cierto? Hasta que muera. Era un indulto. Hay algo importante con la justificación, y vamos a leer el capítulo 5, versículo 1. Yo dije 6, perdón, capítulo 5, versículo 1. Y dice el apóstol Pablo, y recordemos que la Biblia, cuando la carta de los romanos fue escrita, no se dividía por capítulos, era una sola carta, ¿cierto? O sea, la idea continuaba. Y lo que Pablo hace aquí no es comenzar con otra idea, es continuar lo que venía hablando. Dice que la fe fue imputada para nosotros los que creímos en Jesús, y dice, justificados pues por esa fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa palabra es muy importante, la palabra justificación. ¿Quién ha escuchado la palabra justificación aquí en la iglesia o la ha leído? Creo que todos, ¿cierto? Esa palabra es muy importante para nosotros como creyentes, y vamos a hablar rápidamente de ella, rápido porque no tenemos tiempo. Primero, la justificación no es un indulto como el del pavo, o un indulto como el que también hace cuando el presidente de Estados Unidos se sale, ¿cierto? Se retira o cumple su mandato. Él tiene por constitución, puede indultar a varios presos, puede decir, bueno, usted estaba condenado a 20 años, yo lo indulto, sale libre, ¿cierto? Ok, entonces no estoy equivocado. El indulto, en el indulto de un reo, el reo, aunque es perdonado, no se le elimina el estatus de culpable, o sea, sigue siendo culpable, solamente que en el indulto le dice, a pesar de que tú eres culpable, quedas libre, estás perdonado. La justificación no es un indulto, no es un indulto, es más que eso. Y en la justificación, entonces, en el indulto, un culpable condenado, a quien se le indultó la pena o el castigo, es decir, no se le da el castigo por perdón, pero sigue siendo culpable. Pero la justificación es diferente, va más allá. Y la justificación es que el creyente no solamente es perdonado, sino que es declarado justo, inocente. ¿Recuerdan allá cuando hablaba de Abraham, Pablo, y dijo que él le fue imputada, ¿cierto? La justicia, la justificación. Dios lo declaró justo. Esa es justificación. No somos culpables delante de Dios. Bueno, sí lo somos por nuestro pecado, pero en la justificación dice, ya no eres culpable, eres justo delante de mí. Oye, porque ese Marcos, qué buena gente que es, ¿cierto? Que, como decían hace mucho, qué buena papa que es, qué hombre tan gentil, qué hombre tan caballero, ¿cierto? No es eso. La justificación es que a pesar de lo que somos, Dios nos declara justos delante de Él. ¿Por quién? Por la fe, a través de Cristo. Y eso es muy importante. No somos indultados, hermanos. Somos justificados. Dios nos ve como justos delante de Él por la obra de Cristo. Así nos ve Él. Por eso Judas puede decir al final de su epístola que seremos presentados de Él
santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así seremos, así estaré yo con mis defectos, con los pecados que tengo, así estaré yo delante de Él. Santo, puro e irreprensible por la obra de Cristo. Amén. Entonces, somos justificados por la fe. Bueno, también, la justificación no es gratis en esencia. A mí no me cuesta nada, solamente creer. Pero la justificación no es gratis. Nunca fue gratis, ni será gratis. Tuvo un precio altísimo. ¿Cuál es el precio? La sangre, la muerte de Cristo en la cruz. Su sangre derramada. Ese es el precio que paga todo, hermanos. Es tan grande ese precio, vale tanto, que es capaz de perdonar los pecados de todos aquellos que se arrepienten y le entregan su vida a Cristo. Entonces no fue gratis, para mí sí, pero no fue gratis. Cristo pagó el precio. Entonces, la muerte de su Hijo en la cruz. La palabra justificar es un término judicial, era usado en las cortes romanas en aquella época. Entonces, cuando la Biblia habla de justificación, habla de un término judicial, un término legal que se usaba en las cortes de aquella época. Significa absolver, significa declarar justo o pronunciar una sentencia favorable de justicia ante alguien que está imputado. Nosotros como culpables comparecemos ante Dios, Él es el juez justo, pero en cambio de una sentencia de condenación que no la merecemos, Él nos da la absolución y nos declara inocente de culpa porque ve a Cristo en nosotros cuando creemos en Él. Esa es la justificación. Pero, ¿se hace a través de qué? ¿Qué fue lo que hizo Abraham para ser justificado? Tener fe. Entonces la fe para nosotros es el medio para acceder a nuestra salvación, a nuestra justificación también. Es por fe, es por creer. No hay que hacer algo, hermanos, para ser justificados, solamente creyendo en lo que Cristo hizo por nosotros. Y es un estado de aceptación en el cual descansamos. Por eso, como creyentes, hermanos, si tú te sientes, si tú sabes que eres verdadero creyente, que le has entregado tu vida a Cristo, pero has fallado, y uno siente, yo creo que no soy salvo, yo creo que perdí la salvación, yo creo que Dios ya no me acepta, hermanos, eso es una mentira del diablo. Si eres verdadero creyente, en ese estado de aceptación, nadie te puede mover porque es Cristo el que lo ganó para ti, no tus actos. Por eso decía ahora, no podemos hacer nada para ganarla, ni dejar de hacer algo o hacer algo malo para perderla. ¿Ok? Porque no es por obras, sino está, obviamente nuestra santificación, obviamente debemos obedecer, pero ese no es el tema acá. Y lo que hace el apóstol Pablo, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo, en estos minutos que nos quedan, vamos a hablar de los beneficios de la justificación. Hay varios beneficios para la justificación. El primero es que tenemos paz para con Dios. ¿Qué significará que tenemos paz para con Dios? No es una paz interior, ¿no? No es, ay, si yo ya me siento en paz contigo. No se refiere a esa paz. Dice la Biblia que nosotros éramos enemigos de Dios, ¿cierto? No por culpa de Dios, sino por culpa nuestra, por nuestro pecado. Lo interesante de la paz con Dios es que Él, siendo el ofendido, es el que nos reconcilia, que vamos a, no alcanzamos a ver seguramente, Él es el que nos reconcilia con Él. Por la fe en Cristo, a través de Cristo nos reconcilia. Entonces ya no somos enemigos de Dios, ya somos amigos de Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Cristo es nuestro Señor. Hay una relación íntima de amor a partir del momento en que creemos. Eso es paz con Dios. Mucho para hablar de la paz, pero tenemos que seguir. Y dice aquí, por el medio del cual, versículo 2, por medio del cual hemos obtenido también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces dice Pablo que tenemos entrada por fe a esa gracia. Entonces es como un reino al cual no teníamos acceso. No teníamos acceso. El pueblo de Israel lo tenía a través de unos rituales en el tabernáculo y en el templo, y solamente el sacerdote una vez al año podía hacer algún ritual tal. Cuando Cristo murió, ese velo
que simbólicamente colocaba restricción del hombre para llegar a Dios, se rompió en dos, ¿cierto? Y ya tenemos libre acceso. Pero aquí el libre acceso no es como, bueno, voy para donde el rey, voy para donde el rey. No, el libre acceso es alguien que nos lleva ante el rey y nos da ese acceso. ¿Quién es ese alguien? Cristo. Él es el que nos permite ese libre acceso, Él es el que lo abre, ¿cierto? Por eso nuestras oraciones, hermanos, siempre deben ser en el nombre de Cristo, porque Él es bajo la autoridad de Él, con la benevolencia de Él, por la gracia de Él, podemos pedirle al Padre. Entonces, siempre tratemos bueno, eso es más un tema mío, pero creo que es bueno reconocer eso, siempre en el nombre de Cristo pedirle al Señor. Entonces, Cristo es como quien nos guía a la presencia del Rey. Esta gracia que depende de Dios, no de nosotros, dice aquí que estamos firmes, o sea, esa gracia nos da estabilidad en nuestra vida cristiana, firmeza. ¿Quién tiene problemas hoy en su vida cristiana, o dificultades o pruebas? Bueno, el 70% de esta iglesia tiene pruebas, el 30% no. Muy buen indicador, ¿cierto? Creo que todos pasamos por pruebas, pero la justificación, hermanos, nos da firmeza en medio de los problemas. Y eso es lo que Pablo continúa hablando aquí. Por eso dice en el versículo 3, y vamos a terminar con esto, y no solo esto, sino que también ¿qué? O sea, no solo eso, la libre entrada, la paz con Dios, la firmeza, no solamente eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, el carácter probado esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, la justificación trae mucha bendición en la vida práctica también. O sea, Pablo dice, no solamente en paz, no solamente en entrada, sino también en la vida práctica. ¿Y en la vida práctica en qué? Dice Pablo. ¿En qué aspectos? Ahí lo dice. Nos gloriamos en las ¿qué? Tribulaciones. ¿Quién se gloria en las bendiciones? Todos. Yo no veo a nadie diciendo, ay, me gané, me ascendieron, qué pesar. O todas las bendiciones traen gozo. Las cosas buenas nos alegran, ¿cierto? Y el Señor nos da muchas cosas buenas, muchas bendiciones de gozo, tener una familia, tener la iglesia, tantas bendiciones, ¿cierto? Y nos producen gozo. Pero las tribulaciones en muchos creyentes producen decaimiento, tristeza, se alejan de la iglesia, muchas cosas que suceden. Dice el apóstol Pablo, que también lo enseña Pedro en su epístola de 1 de Pedro, que las tribulaciones deben producir gozo a través de la justificación. Si yo ya estoy justificado delante de Dios, ya entendimos lo que significa. Las tribulaciones deben traer gozo a mi vida. No en el sentido de estar riéndome como si nada pasara. Obviamente, si alguien querido muere, duele. Si tengo una enfermedad grave o un familiar mío, duele. Si pierdo mi trabajo, duele. Si hay dificultades matrimoniales, duele. Hay tristeza, lo que sea. Pero en el Señor, esas dificultades deben traer gozo. Gozo. ¿Y por qué? Según lo que dicen los versículos. ¿Por qué las dificultades, las pruebas deben traer gozo a nuestra vida? ¿Cómo? Porque tienen ¿un qué? Un propósito bueno para nosotros. Esta frase la he dicho, si la he repetido me disculpan, que dos frases. A Dios le encantan las pruebas, y ese es un problema para nosotros, porque a Dios le encanta usar las pruebas, siempre lo hace. Lo vemos en la Escritura. Entonces, cuando Él quiere que tú seas más semejante a Cristo, cuando Él quiere que tu fe sea más fuerte, ¿qué va a hacer? Te va a mandar pruebas. Ese es un problema que tenemos como creyentes. Y el otro problema, que es peor, es que a veces como creyentes sufrimos como tontos. Porque pasamos la prueba, creo que ya lo había mencionado acá alguna vez, pasamos la prueba, sufrimos, lloramos, pasamos la angustia, pasa la prueba, y alguien nos pregunta, bueno, ¿y qué aprendiste de la prueba? No, yo no sé qué aprendí, pero ya la pasé. Entonces sufrí como tonto, perdóneme la expresión, porque pasé la prueba sufriendo y no aprendí nada.
no trajo nada a mi vida de edificación. Hermanos, aprovechemos las pruebas, aprovechémoslas, porque Dios quiere traer algo, y lo dice allí en el versículo 3, sabiendo que la tribulación produce primero ¿qué? Paciencia. ¿Qué es paciencia? ¿Cómo? Ok, sí. Nosotros tenemos la idea de paciencia, perdónenme, estoy pasando, ya voy a terminar. Ok, gracias, hermano. Ya 3 minutos y terminamos. La paciencia, ¿qué es la paciencia? ¿Qué pensamos de la paciencia? Es como, bueno, hay que aguantar. Y así nos enseñaron nuestros abuelos, aguante, mijo, aguante. Eso no es paciencia en la Biblia. La paciencia tiene que ver más con la firmeza, como alguien que está firme y que a pesar de que alguien lo empuja o viene alguien fuerte para tumbarlo, la persona continúa firme en su situación. Esa es la paciencia. No es como algo abnegado, ¿sí?, que hay que sufrir, es la firmeza en medio de la prueba. Estoy firme a pesar de esto. Y por eso en el contexto Pablo habla mucho de ese tema. Y la paciencia, carácter probado. ¿Qué es un carácter probado? ¿Cómo? Que fortalece nuestro carácter, ¿cierto? Que si antes era cobarde para algo, ya no lo soy. Que si antes era débil ante la tentación, ya no soy débil, tan débil. Que si antes, no sé, lo que sea, lo que Dios necesite probar en nuestra vida. Un carácter mejor cada vez. Y el carácter probado produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. Entonces, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Todos tenemos la misma. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermano? Todos tenemos la misma esperanza. Sí, Cristo, pero concretamente nosotros, ¿cuál es nuestra esperanza? La esperanza no avergüenza, dice aquí. Tenemos una esperanza, ¿cuál es? Sí, ya la tenemos, pero es que este cuerpo, hermanos, será transformado. ¿Sí? Llegaremos a ser perfectos delante de Cristo, pero mi esperanza mayor ni siquiera es esa. Sí, la anhelo, la espero, también espero las coronas, si las he ganado, que el Señor me dará cuando esté allí, ¿cierto? Que la Biblia también nos promete recompensas, pero lo que más espero es ver a mi Señor. Eso es lo que más espero, ver a mi Señor. ¿Quién no anhela eso? ¿Quién no anhela eso? ¿Quién no se imagina? Yo sí me lo imagino. Yo digo, Señor, ¿cómo serás tú? Yo quiero verte. Yo no lo puedo ver hoy. Me hubiese gustado verlo en los momentos más difíciles de mi vida, pero no puedo. Pero lo veremos. Lo veremos. ¿Qué mayor esperanza tenemos, cierto? En el Señor. Entonces, creo que vimos rápidamente ese capítulo. Hice lo mejor que pude para hacerlo rápido, pero aprendimos mucho sobre la fe de Abraham, ¿cierto? Y hemos aprendido algo sobre la justificación y sobre lo que representa para nuestras vidas. Vamos a orar y terminamos. Padre Celestial, damos gracias por tu palabra, gracias también por lo que nos volviste a recordar hoy sobre la fe. Ayúdanos a confiar siempre en Dios y sus promesas. Si alguien aquí aún no ha puesto su fe en Cristo verdaderamente, oramos por él, por esta persona, para que a través de tu Espíritu Santo le guíes a poner una fe genuina en Cristo, una fe que salva. Y a los que ya hemos creído, fortalece nuestra fe para confiar en Dios, para a través de la justificación gloriarnos en las dificultades, entendiendo que cada una de ellas tiene un propósito. Gracias por tu palabra nuevamente. Colocamos nuestras vidas en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga. Muchas gracias, Jorge. Y pues para terminar, entonces quisiera leer la bendición que viene al final del libro de Judas. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Que tengan muy buena semana y nos vemos de hoy en 8.